Investigación. Metodologías. Conceptos. Síntesis. Un café con 3 de ciencia. Tercera temporada. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su programa Un Café con 3 de Ciencia. Les saluda la doctora Diana Patricia García Tello y mi compañero Ulises Moreno. El día de hoy estamos muy contentos, muy contenta, porque estamos recibiendo a una profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales que tiene una gran trayectoria dentro del sector educativo, pero también, como lo conoceremos, dentro de su formación privada profesional, más bien en el sector privado. Ella es la doctora Olga Patricia García Obregón. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida, Gracias doctora. por la invitación. Doctora, para iniciar con la plática, para ver y conocer justamente esta parte de la trayectoria a la que me refería, ¿cuál ha sido su formación? ¿Qué estudió de licenciatura hasta el doctorado y dónde ha sido y cómo llega a la UAC? Ok, perfecto. Pues mire, yo estudié química de alimentos, aunque toda mi vida dije que no iba a ser química, porque soy de familia de químicos, toda mi familia era química y se esperaba que yo fuera química y obviamente como buena rebelde dije no va a suceder, pero conforme fui avanzando en mi profesión dije lo que quiero es estudiar química, pero siempre quise darle un enfoque de nutrición. Entonces, platicando con varias personas me decían que lo mejor era que primero estudiara química de alimentos y luego hiciera un posgrado en nutrición. Y eso fue lo que hice, les hice caso. Primero estudié química de alimentos en la UNAM, hace como 300 años. Y después hice una maestría en ciencias de la nutrición en la Universidad de California en Davis. Ya está, yo ahí me iba a quedar, pero ya que llegué ahí, se me dio la oportunidad de continuar con el doctorado, con un proyecto que ya estaba financiado, continuando con mis intereses, y tenía yo la oportunidad de regresar a hacer la tesis a la ciudad, aquí a México, en una zona rural, y ni lo dudé. Me dije sí, y me regresé durante un año, viví en una zona rural, cerca del Estado de México, donde soy madrina de comunión y de toda la comunidad, porque estuve ahí conviviendo con ellos, viendo temas de nutrición. Fue una experiencia muy linda. Ya. Y de manera, digamos, breve, es muy interesante justamente también conocer cuáles fueron estos primeros pasos, temas de investigación. Y ahorita que decías, que comentabas que que regresaste a México a realizar esta parte del posgrado, ¿qué tema fue el que trabajaste? Yo trabajé desde el principio, de hecho desde la licenciatura, en temas de vitaminas y minerales. Okay. Me interesaba mucho el impacto que tenían las deficiencias, principalmente hierro, zinc y calcio, en el crecimiento de los niños, en la morbilidad, o sea, que tanto se enfermaban, en su cognición. Entonces me enfoqué en eso, en absorción sobre todo de típicas dietas mexicanas. Tenemos unas dietas muy ricas en nutrimentos, pero muy poco biodisponible. Entonces mi tesis fue básicamente cómo mejoramos que se absorban. Y esa tesis la hice en colaboración Davis con el Instituto Nacional de Nutrición. Y en nutrición estaba un ya conocido de ustedes, que es el doctor Jorge Rosado, otro investigador, ahora emérito, y él fue mi director de tesis de licenciatura y fue codirector de mi tesis de doctorado. Y gracias a él, regresando a tu pregunta, gracias a él entré a la UAC. Él llegó un poquito antes que yo, cuando se abrió la maestría en Ciencias de la Nutrición Humana hace 20 años, y me invitó a formar parte de este proyecto. Súper padre, doctora. Actualmente, ¿cuáles son los proyectos de investigación que usted desarrolla? Nos decía de vitaminas y minerales, que lo conozco desde que entré a la maestría, pero sé que tiene algunos otros proyectos. Sí. ¿Nos podría platicar un poquito de ellos? Me fui alejando un poco de esta parte de desnutrición y vitaminas y minerales y me fue enfocando más a la parte de obesidad, por obvias razones, ¿no? Somos uno de los países que está peor en términos de obesidad, y cuando regresé de mi doctorado me di cuenta que la desnutrición existía, pero en muy bajas prevalencias. Entonces lo que empezamos a hacer fue ver las relaciones que había de estas deficiencias con obesidad, con inflamación. Nos fuimos metiendo más al tema de obesidad. Estamos viendo ahora entornos alimentarios relacionados con obesidad, con tecnologías que no se usan tanto para humanos, pero lo estamos empezando a usar, que son con sistemas de información geográfica. No podemos dejar de lado la microbiota intestinal, que ahora es un tema muy, muy reciente y muy importante, porque estamos viendo que está relacionado con no nada más
la nutrición, sino con un Con el montón de entorno cosas de social salud. y con todo, sí. Exacto. Entonces estamos haciendo cosas de microbiota, estamos haciendo cosas de entornos, estamos haciendo también cosas ahorita recientemente de una dieta que se conoce como la dieta de salud planetaria, que está siendo muy impulsada por un grupo muy importante a nivel internacional, que son dietas que son buenas para el medio ambiente y que además son buenas para la salud. Entonces, como ven, soy inquietita, entonces trato de ver muchas áreas, pero todas relacionadas y en pro de la nutrición. ¿Cuáles son los desafíos justamente en trabajar? O sea, el objeto es la nutrición, ¿no? Y tiene varias aristas. ¿Cuáles han sido los retos o desafíos que han llevado estos temas, tanto en una cuestión como investigadora, o sea, una cuestión profesional, pero también una cuestión de la práctica? O sea, ¿cómo llevar esto a la práctica? Sí. Mira, esa es una pregunta muy importante porque podemos tener muchas ideas y muchos proyectos. Y yo creo que el primer desafío como investigadores que estamos viviendo hoy en día es obviamente la falta de recursos, ¿no? COVID fue otra sacada de onda muy, muy fuerte, sobre todo en nuestra área, que es investigación en nutrición humana, donde estamos en contacto con las personas y aún así lo sacamos adelante. O sea, tenemos un grupo que es bastante resiliente y resuelve, ¿no? Y esa es una ventaja. Sí. Pero el reto principal, falta de recursos, que hemos tratado de compensar siendo muy creativos. La verdad es que hacemos maravillas con poquito. Y la otra es que trabajar con humanos es increíble porque estás ahí con ellos platicando, los escuchas, se vuelven proyectos muy personales y eso, la verdad, desde mi punto de vista, es lo más satisfactorio que puede haber desde el punto de vista de investigación, ¿no? Sí, y bueno, perdón que te me trae la palabra, pero tocas también un tema ahorita que hablabas del equipo, ¿no? Este equipo que sí es muy importante en la cuestión de los trabajos de investigación. Ahora, al ser el tema de la nutrición un tema tan diverso que toma distintas áreas, ¿cuál es el perfil interdisciplinario que tiene tu grupo? Tenemos un grupo muy interdisciplinario. Todos tienen algo que ver con nutrición, pero tenemos una persona que es de origen psicóloga educativa, que es la doctora Dolores Ronquillo, que tiene una maestría en nutrición y un doctorado en educación. Tenemos a la doctora María Carmen Camaño, que ella estudió mercadotecnia y hizo una maestría en algo de análisis de datos, ahorita no recuerdo el nombre, fuera del país, y después estudió el doctorado en ciencias biológicas de nuestra facultad. Y tenemos al doctor Rosado, que tiene una amplia trayectoria, es como nuestro grupo base. Y además sí quisiera resaltar que los alumnos, nuestros estudiantes, son una parte importantísima de nuestra investigación, es correcto. Muchos de estos proyectos nacen de ellos. ¿No? Y también desde cada uno de ellos le pone una particularidad dependiendo también la personalidad de cada uno, la visión que vaya teniendo. Hemos tenido gastrónomas, por ejemplo, parte del equipo y haciendo cosas muy interesantes de recetas que son baratas y con los alimentos que ellos quieren, que les gustan. Entonces hemos tenido un grupo bastante multidisciplinario. Sí, y que lleva justamente al éxito. Sí, no te preocupes. Sin duda alguna, el formar profesionales del área de la nutrición y el generar este conocimiento es un impacto muy grande que se tiene. Pero ¿cuál sería el impacto social de estos diversos proyectos que tienen desde un punto de vista global, por así decirlo, por el tiempo que es limitado? Sí. Mira, yo creo que una de las principales cosas que hacemos y que es un compromiso que tenemos es, en el momento en que llegamos a una comunidad, tenemos que dejar algo. No nada más es una campaña de educación, de orientación, sino que les damos herramientas, ¿no? En la última comunidad en la que estuvimos, muy cerca de aquí, les hicimos toda una sesión de cómo aprender a cocinar y a cocinar de forma saludable, que tengas los recursos, más bien que tengas los alimentos preparados de tal forma que no pierdas nutrimentos con sus alimentos, con los alimentos que normalmente consume. Hicimos unas recetas padrísimas que estaban muy sorprendidas de cómo podían hacer recetas con los alimentos tan ricas y saludables. Claro. ¿Y hay alguna... cuando se va a trabajar con comunidad, con la población, ¿han notado si hay alguna resistencia en conocer o en aprender nuevas formas de alimentarse, nuevas formas justamente de preparar los alimentos? Ninguna. Y de hecho lo que nos hemos encontrado es que en estas poblaciones todo el mundo sabe que tiene que comer, sabe que tienen que comer frutas y verduras, pero no lo llevan a la práctica. Entonces nuestro rol es ayudarles a llevarlo a la práctica y esas son las herramientas que les damos.
y creemos que les gustan, han estado muy contentas hasta el momento. Casi siempre trabajamos con mujeres en zonas rurales de aquí de Querétaro. Doctora, ¿y estas investigaciones y proyectos de investigación que usted tiene colaboradores dentro o fuera de la universidad? Sí, colaboro muchísimo con la Universidad de McGill en Canadá, colaboro mucho con la Universidad de York en Inglaterra. Esos son mis dos principales grupos, y ahorita últimamente hemos estado empezando a trabajar con la Universidad de Northwestern en cuestión de inseguridad del agua y la relación que tiene con nutrición. ¿De qué manera todo este trabajo que hay de atrás tuyo, pero también del equipo que conformas, de qué maneras transmiten la parte de los resultados, del conocimiento hacia, claro, la academia, pero también hacia la población? Tenemos, y yo creo que cualquiera, ustedes lo saben como investigadores, una cosa es la difusión, que es cuando tú difundes tus resultados en los medios formales, artículos de investigación y congresos, pósters, pláticas, etc. Pero la parte de divulgación de la ciencia es muy importante, y lo hemos aprendido. Yo en mi caso lo he aprendido hace poco, ¿no? Que ya que nos empezaron a decir necesitan hacer más divulgación. ¿Cómo se hace divulgación? A través de artículos de divulgación, o el hecho de estar haciendo pláticas a públicos en general, participando en ferias. Ese tipo de cosas es muy importante porque es la forma de bajar la información, claro, al público. Sí, haciendo justamente talleres también, y creo que el área, la disciplina de la nutrición también se presta mucho en que la población se pueda llevar un aprendizaje a través de manera didáctica, ¿no? Es muy práctica. Pues, sí, justamente muy práctica. Olga, ¿te parece si vamos por un café y regresamos a tratar otros temas muy importantes? Claro que sí. Con 3 de ciencia. Bienvenidas, bienvenidos otra vez a Un Café con 3 de Ciencia. El día de hoy estamos entrevistando a la doctora Olga Patricia García Obregón, quien es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales. Sin duda alguna, la trayectoria de la doctora pues, nos deja mucho que platicar. Pero ahorita, doctora, me gustaría preguntarle si usted funge algún cargo dentro de la universidad. Actualmente soy la coordinadora del doctorado en Ciencias Biológicas de la facultad. Es la segunda vez que tomo este reto. ¿Qué significa ser coordinadora de un posgrado? ¡Ay! Se me olvidó. Ya había sido también coordinadora de la maestría en Ciencias Biológicas, es cierto. La verdad es que desde mi punto de vista, es como docente y como investigadora, yo creo que es un poquito de regresar todo lo que se me dio a mí desde la parte de gestión y un puesto que no es académico y que no es de investigación, ¿no? En estos puestos tenemos que poner como prioridad a los estudiantes, y eso lo he hecho yo durante las 3 veces que he sido coordinadora de esos 2 programas. Creo que sí es importante que tengamos esta visión de que los alumnos están ahí para aprender y que debemos de darles todas las herramientas y todas las facilidades dentro de los recursos con los que contamos para poder hacer que su estancia durante la universidad como posgrado sea la mejor posible. Y es muy diferente una coordinación de licenciatura, porque en este caso estamos hablando con personas que escogieron regresar a la escuela, escogieron regresar a seguirse preparando, y en el caso de los 2 posgrados que coordiné, es investigación. Entonces, ¿cómo los ayudamos también? Claro, y además una es fortalecer áreas, crear habilidades, pulir o que de estas habilidades que ya tiene el estudiante o la estudiante, darles mayor detalle. Y en este sentido, ¿cuál es en sí del posgrado? ¿Tiene líneas de investigación? ¿Cuándo abre convocatoria? ¿Cómo que está? Les platico un poquito el origen, porque creo que es para entender el doctorado y sus aristas. Es importante el origen. El doctorado comenzó como doctorado en recursos bióticos en 1998, o sea, hace muchos años. Pero cuando la facultad empezó a crecer y a crecer, empezaron a integrar nuevos cuerpos académicos, nuevos docentes, y entonces se expandió. Y decidieron cambiarle el nombre para ser más incluyente. En vez de ser doctorado en recursos bióticos, se volvió doctorado en ciencias biológicas en el 2010. Y ahí se empezaron a integrar diferentes áreas y al final terminamos con 5 líneas de investigación. Una es de nutrición tanto humana como animal. Que es donde yo estoy. Además, está una línea que está más enfocada a la parte de inmunología.
Hay una línea que es específica de biología molecular y genética. Y están las dos líneas que son las líneas iniciales, que es la parte de recursos de biodiversidad y de ecología. Entonces, si se fijan, es un doctorado muy diverso. Sin embargo, funciona. Y funciona porque hay muchas cosas que tenemos en común. Yo participo en muchos programas de la línea de inmunología, participo en proyectos de la línea de biología molecular. Entonces, constantemente estamos conviviendo y estamos interactuando. Entonces, es un doctorado que además, como es tan multidisciplinario, tenemos muchas personas con muy buenos currículums y muy buenos perfiles que alimentan todas estas líneas. Sí, no. Totalmente. ¿Qué perfiles debe de tener o qué perfil debe de tener un estudiante para entrar al doctorado en ciencias biológicas? Esa es una buena pregunta. Debido a las diferentes áreas, hemos tenido, y uno de los perfiles es que están en el área de la biología, de las ciencias biológicas, ¿no? Pero las ciencias biológicas, si se fijan, es un término muy amplio. Entonces hemos tenido nutriólogos, hemos tenido veterinarios, obviamente biólogos, microbiólogos, hemos tenido muchos químicos, ingenieros. Entonces sí tenemos un perfil muy amplio, pero la orientación es muy biológica. ¿Cada cuándo abre convocatoria el posgrado? El posgrado abre la convocatoria, es anual, y empezamos siempre en enero. Ahorita estamos abriendo clases, empezamos las clases en enero, la convocatoria sale como en mayo de cada año para ingresar. Y estamos pensando que es muy posible que abramos una convocatoria extra para empezar a recibir alumnos en agosto. Ok, bien. Como la mayoría de los posgrados en la facultad. Y entonces, los y las interesados, si nos estuvieran viendo, entonces revisar en la página de la Facultad de Ciencias Naturales. Correcto. La información sobre la convocatoria, los perfiles de ingreso, de egreso, más los trámites ya que se les va pidiendo al aspirante. Exactamente. Todos los papeles que les van a pedir muchos para poder ingresar. Ahorita la convocatoria cierra supuestamente cierra el 15 de septiembre, pero estamos pidiendo que nos hagan una extensión para finales de septiembre, y las entrevistas serían a final de año para empezar en enero. De ser posible que nos autoricen la siguiente convocatoria, estaría disponible a partir de marzo más o menos, para ingreso en agosto. Y cualquier cosa en la página de la facultad están todos los datos. Sin duda alguna, sí son muchos requisitos, me acuerdo, yo estudié ahí, pero esto también tiene que ver con una cuestión de calidad del programa. ¿A qué criterios de calidad atiende el programa del doctorado? Hay algunos criterios de calidad que son parejos en todos los posgrados, ¿no? Por ejemplo, que tienen que tener un promedio mínimo de 8, eso es básico, tienen que tener un segundo idioma, el segundo idioma tienen que tener un puntaje específico del examen del inglés, que según recuerdo es el 450 del TOEFL, y que es diferente al perfil de egreso, porque también queremos que durante el doctorado vayan creciendo y vayan aumentando ese perfil, ese requisito. Y también les pedimos un puntaje mínimo de un examen que es específico para posgrados, que es el EXANI, que es el examen creo que es el Ceneval. El Ceneval, sí. El EXANI 3, ¿no? El EXANI 3, que es específico para posgrados, y tienen que tener el puntaje. Lo pueden hacer por su cuenta o también pueden hacer el examen dentro de la universidad. ¿Cuáles son los retos? Ya habíamos conversado sobre los retos de la investigación, que uno de ellos es justamente el presupuesto. En los posgrados, ¿cuáles son los retos que se tienen? Yo creo, regreso a los recursos. Los recursos es un problema. En años anteriores teníamos recursos para movilidad. Hoy ya no tenemos, y nosotros creemos como posgrado que la movilidad es indispensable para alumnos, sobre todo de doctorado, ¿no? Entonces, ese yo creo que ha sido uno de los principales retos a los que nos hemos enfrentado. El apoyo para ir a presentar sus proyectos también es bastante reducido, y uno de los retos principales dentro del doctorado es los tiempos. ¿Por qué? Porque luego son proyectos muy ambiciosos, y no es que no terminen, sino que es requisito que publiquen sus resultados. Entonces, los invitamos siempre desde el principio que sean muy conscientes de qué van a hacer, qué línea van a tomar y cómo van a realizar su proyecto de tal forma que publiquen antes de terminar, porque si no, no van a obtener el grado. Es la cuestión de los recursos también, ahí entran otra vez los recursos, ¿no? Porque puede ser un excelente proyecto, pero sin apoyo financiero, pues no hay forma. No hay forma, correcto. Doctora, el doctorado
está dentro del Sistema Nacional de Posgrados de Calidad. ¿Esto como qué ventaja o qué beneficio podría dar a un estudiante que está interesado en él? Para los que no están muy familiarizados con esto, el Sistema Nacional de Posgrados sustituye a lo que era el PNPC, que era el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y ya hicimos la transición, nosotros ya estamos oficialmente dentro del SNP. Yo creo que la mayor ventaja de pertenecer hacer un posgrado en uno de estos programas que está dentro del SNP es que pasamos por ciertos filtros de calidad. Ya cumplimos con ciertos indicadores que nos pedían para decir somos un posgrado de calidad y lo que les vamos a ofrecer es muy bueno. ¿Cuál es la fortaleza del posgrado? ¿Qué tú consideres además de la coordinación, vas a decir, además de la coordinación, claro? Yo creo que la principal fortaleza, y hay mucha gente que lo ve como debilidad, pero yo creo que la principal fortaleza es que somos muy distintos. Cada línea es distinta, pero eso nos hace fuerte. Porque a pesar de que son líneas diferentes, sí pertenecemos a un grupo que tiene un fin común y nos apoyamos. Y yo creo que esa es la principal fortaleza, aunque mucha gente dice que es mezclar chiles con ¿cómo dicen? O peras con manzanas. Con peras con manzanas. Exacto. Yo creo que no, yo creo que esa es una de nuestras principales fortalezas. ¿Cuál sería un mensaje que le pudieras dar aquí, indistinto a todos los alumnos de distintos grados, que se interesen por la investigación? ¿O cuál sería este consejo más bien de que no le teman a aventurarse en esto? Investigación. Yo creo que la investigación es la base de todo, porque es importante cuestionarnos, preguntar, ser curiosos y a investigar qué es lo que pasa, por qué suceden las cosas así. Y yo creo que debemos empezar a fomentarlo desde chiquitos. A mí, y esto es una historia que yo creo que Ulises sabe, yo creo que me programaron desde chiquita porque mi madre me leía, en vez de las historias de cuento, me leía la vida de Marie Curie, que es bastante trágica además, Entonces, y me enseñaba fotos desde pequeña de qué pasa si a una flor la metes en nitrógeno líquido, ¿no? Eso lo hizo mi mamá porque creyó que era importante que fuera yo curiosa. Entonces, si nos están escuchando mamás, yo creo que es importante que desde ahorita fomenten esa curiosidad, porque al final de cuentas los investigadores somos gentes curiosas y por eso estamos ahí, exacto. Somos escasas. Escasas. Sí, correcto. Y la idea es buscar soluciones. Los investigadores no nada más nos preguntamos cosas, sino que queremos resolver esas cosas que no sabemos por qué suceden, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Antes, ya lo prometo, la última es, tú como investigador y profesionista, ¿cuál es algún tema, alguna meta a corto o mediano plazo que digas, bueno, este tema sí me gustaría trabajar, pero ahorita no tengo tiempo de hacerlo? Híjole. Esa es una pregunta que no me he hecho hasta el momento, porque hasta ahorita todo lo que se me ha atravesado, que digo, esto es interesante, en ese momento no lo dejo. Me pasó con la microbiota, me pasó con unas cuestiones epigenéticas, que ni siquiera es mi tema, pero dije, ¿qué pasa si hacemos esto? Hasta el momento no me ha sucedido. Y yo creo que si me sucede, va a suceder exactamente lo que he estado haciendo. En el momento en que se me presente voy a hacer todo lo posible para poder hacerlo. Muchas gracias. Doctora, ¿alguna anécdota, ya sea de su vida profesional, como coordinadora del doctorado, alguna anécdota, algo curioso que le haya pasado? Yo soy una persona muy aburrida. Ahorita estoy pensando si alguna anécdota. Yo creo que no tengo ninguna anécdota como tal. Pero sí quisiera cerrar que el hecho de que me hayan pedido regresar a ser la coordinadora del doctorado quiere decir que algo hice bien hace 10 años, casi 10 años. Y más que anécdota, realmente ha sido una experiencia muy linda estar en la coordinación y obviamente ser universitaria y ser investigadora. Muy bien. Doctora, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a Un Café con 3 de Ciencia. Se despiden de ustedes la doctora Diana Patricia García Tello y el doctor Ulises Moreno Celis. Les invitamos a seguirnos en nuestro Facebook y en nuestra página de YouTube, Un Café con 3 de Ciencia. Hasta luego.